que hay entre lo que es innovación y lo que es invención, específicamente es que una le genera un cierto valor, que ese valor debe ser generalmente un valor comercial, es decir, se crean cosas, se crean tecnologías, en nuestro caso, para poder comercializarlas. Si se pueden comercializar, deja de ser una invención para convertirse directamente en una innovación, ¿sí? Por eso se dice que la innovación no es una creatividad, en cambio la invención sí, porque para la invención necesito generar una idea y concretarla lo más rápido posible para dar solución a un problema instantáneo. Es decir, si yo tengo frío y necesito abrigarme, voy y busco un saco o bien busco una manta. La idea de buscar un saco o buscar una manta es la invención que yo tengo en el momento para poder resolver mi problema en este momento. En cambio, la innovación es algo que se hace sobre un producto que ya está hecho y lo que vamos a hacer es darle cierta ideología y cierta información en el cambio nato de esa tecnología que nos va a perdurar en el tiempo. Si lo comparamos con la misma idea de que si tengo frío y lo que tengo es un pullover de mangas cortas, le tejo las mangas largas, estoy innovando esa tecnología original que yo tenía y lo que estoy haciendo es abrigarme puntualmente, pero con una tecnología que ya modifiqué. Al poder modificarla, lo que estoy haciendo es una innovación y a su vez, si yo quisiera comercializar ese producto, que en este caso es una tecnología como es el saco de mangas cortas que le hice de mangas largas, lo que estoy haciendo actualmente es poder darle un valor económico para lograr su comercialización y que toda la gente que tiene frío pueda utilizar ese tipo de tecnología. Más o menos entiende cuál sería la diferencia entre una invención y una innovación. Sí, profe. Yo más o menos, profe, no entendí muy bien. Se cortó por un momento. Bueno, volvamos a otra cosa. ¿Cuándo? Perdóname, porque no te escuché. Que se tildó cuando yo estaba tratando de explicar lo que era, que diferenció inventar de innovar. Cuando estaba hablando de innovar, lo único que me pudo quedar es modificar algo para lograr comercializarlo. ¿Es así? A diferencia de inventar. Vamos de nuevo. Cuando yo digo que voy a hacer una innovación, a donde habíamos quedado la clase pasada, estoy hablando de una tecnología que yo ya tengo, que la voy a modificar con cierto valor que va a ser económico. Hasta ahí habíamos quedado la semana anterior, ¿sí? ¿Podíamos? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Agustina, te escucho. Si la innovación no tiene un rédito comercial, ¿no es innovación? No es innovación. Perfecto. O sea, si la pintura, tengo una mesa que la pinto de blanco y la pintura me sale 2 pesos, y la quiero pintar de rosa y el rosa me sale 2 pesos, no es innovar. No, pero no es por el valor económico que vos aplicaste, es por el valor económico o cierto valor que vos vas a darle a la tecnología que tenés para comercializarla. ¿A cuántas personas se la vas a vender? Sería. ¿Sí? ¿O a cuántas personas va a llegar esa innovación? ¿A cuántas personas vos podés satisfacer? O sea, sí o sí tiene que tener rédito comercial para que sea innovación. Si no, es una modificación de algo que tengo y no es innovación. Claro, en esa conclusión quedamos la semana pasada. ¿Lo recuerdan eso que habíamos dado los ejemplos? Profe, decía como que generaba valor para el mundo. Era más barato, más rápido y mejor. Es lo mismo, o sea, el valor puede ser un valor monetario o un valor X, ¿sí? Pero que tiene que tener una valoración, o sea, alguien lo tiene que necesitar mucho. ¿Podemos poder comprarlo o no? Pero que esa necesidad tiene que ser imperiosa, ¿sí? Si no, no tiene valor. Si yo veo algo, a ver,
¿Cuántas veces nos pasó? Vamos por la calle, nos quieren vender algo y la verdad es que nosotros no lo necesitamos, entonces por ahí ni siquiera nos llama la atención, ¿sí? Para nosotros, una innovación debe ser algo que me llame la atención, que yo necesite y que a su vez tenga alto valor. Eso es la innovación. En cambio, y es una innovación que va a perdurar, o sea, yo parto de una tecnología y todo lo que yo le cambie va a perdurar en el tiempo, ¿sí? No es algo que puedo poner y sacar. Hemos dado la semana pasada los ejemplos de los celulares, si mal no recuerdo, de cómo iban evolucionando los celulares y cómo se iban innovando. Era la misma tecnología donde se le agregaban o modificaban cosas que eran sobre el eje principal de, por ejemplo, de un teléfono celular y generaba cierto valor, cierto rédito cuando se comercializaba. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Si nosotros partimos de esa, que sería nuestra definición como innovación, ¿qué les parece a ustedes entonces que puede ser la invención? El teléfono. Una idea que no genere valor. Claro, Una idea que no nos va a generar valor, sería como las ideas instantáneas, ¿sí? O sea, algo que puede satisfacer mis necesidades en este momento. Nosotros, hablando de tecnologías, por ejemplo, adentro de un quirófano lo pensamos desde un punto como, por ejemplo, estoy usando una tecnología y esa tecnología se me rompe. ¿Qué puedo hacer para continuar con la cirugía? Puedo sustituir, ¿sí? O un ejemplo, estoy usando una sutura, que es una tecnología para suturar parte del organismo, parte del cuerpo de una persona. Se me cortó esa sutura y hasta para poder tener otra o confiar en que otra del mismo tenor se me va, pero no, digo, bueno, voy a usar esta. Esa opción, esa idea que tengo de usar otra cosa, de resolver el problema, no es más que una invención, es pensar algo que me va a sacar del paso en ese momento, pero que no va a perdurar en el tiempo, ¿sí? Yo puedo suturar a la persona con otra sutura, pero eso va a ser por el momento, ¿sí? Porque se me rompió la anterior, pero si tuviera que tener elección, elegiría la mejor sutura que tenga en plaza, o sea, elegiría la sutura que ya está innovada, que es algo bueno, que se comercializa habitualmente y que tiene un valor, un rédito económico. ¿Se entiende o no? Pero entonces, ¿por qué no nos generaría valor la invención? ¿Sí o no, es tipo chicos? como un segundo plan. Porque la invención sería algo que te satisface solo a vos y en este momento. Porque o sea, sería algo para salir del apuro. Te satisface solo a vos y en este momento. ¿Sí? Si yo les digo, cambiamos de... Exactamente. O una idea que es una idea instantánea, que no es algo que se crea para generar, para que a todas las personas les sirva, ¿sí? En cambio, la invención ya parte de algo más estructural, la innovación, perdón, ya parte de algo más estructural, porque parte de una tecnología que ya está conformada y modificándola podemos generar un bienestar a mucha gente, a mucha mayor población. En cambio, la invención es diferente porque son ideas que se dan de forma instantánea y solucionan o dan un beneficio a una parte de la población en un momento específico. Y eso no perdura en el tiempo. Y mucho menos se comercializa. ¿Estás de acuerdo, Magalí? ¿Vos, Magrino? Sí, profe. ¿De lo que estábamos diciendo? No sé si me Bueno, escuchó. ¿y qué otra idea es que podemos definir para definir invención o innovación? Como profe, no lo escuché bien. ¿Qué otra idea les ocurre que puede ser una invención? ¿Puede ser de cualquier cosa? ¿O específicamente de algo? Sí,
de lo que quieran, porque tiene que ser algo que nos defina el concepto. No, no sé, puede ser, no sé, un ejemplo, tiro verdura, usted me dice si está bien o no. Por ejemplo, se rompe una taza, uno lo primero que atina es a ir a comprar una, pero si yo la necesito en el momento, ¿qué voy a hacer? La voy a pegar, ponele, con la gotita. Es una solución del momento, en vez de ir y comprar una, qué sé yo. Sí, eso es lo correcto en cuanto a la invención. Claro, por eso. Tengo una idea que me soluciona el problema en este momento y satisface mi necesidad en este momento, ¿sí? Claro. Ir a comprar otra o mejorar la que ya tenés, modificándola, sería una innovación, porque claro. te va a perdurar a vos en el tiempo y te va a seguir satisfaciendo las necesidades. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? ¿Alguien que se le ocurra otro ejemplo? Cuando estuve viendo el video, se me ocurrió la idea de lo que era una innovación en parte de servicio. Por ejemplo, lo que ahora es Rappi y Pedidos Ya. O sea, era una idea y como que se mejoró, se crearon plataformas para tipo que la gente con su celular pueda pedir algo y lo tenga en su casa. Tal cual. O la forma de comprar, no delivery, pero sí. Sí, o la forma, por ejemplo, de comprar no delivery, pero a un restaurante, hacer un pedido y pasar a buscarlo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, ahora que es algo que estamos haciendo en este momento. Eso fue una invención, en realidad no es una innovación. Sí, que la creatividad... Perdón, profe, es que se entrecorta cuando hablas. No, que la creatividad era parte del proceso, o sea, que no era innovación, no era creatividad, pero sí formaba parte del proceso. Claro. Por ejemplo, en la innovación que uno puede generar ideas que generan valor, ¿sí? Y hay un proceso de confección de esa tecnología, de modificación de esa tecnología. En cambio, en las invenciones no existe ese tal proceso y va a tener un valor esa idea que nosotros tengamos si la necesitamos comercializar, si es redituable o si nos satisface la necesidad del momento. ¿Sí? Si no, si es algo que vamos a modificar y lo vamos a utilizar a futuro, ya la invención pasa a ser una innovación, pero por supuesto tiene que tener cierto proceso para poder ser innovación, porque tiene que partir de una tecnología ya generada, ¿sí? ¿Hasta acá sí o no? Sí, profe. Yo no entendí nada, pero más que nada porque no pude escucharla, profe, se entrecorta mucho. Profe, ¿por qué no prueba apagar su cámara? Quizás así tiene mejor audio, porque con la cámara prendida capaz que por eso se te corta más. Vamos a probar, espérenme. A ver, ¿ahí me pueden escuchar mejor? Sí, profe. Sí, no se corta. Sí. Bueno, la idea no era que no estuviera sin cámara, pero si esto es beneficioso para que ustedes puedan seguir el hilo, mucho mejor para todos. Volviendo al punto. No podemos definir, porque algunos no lo comprendieron, qué sería innovación y qué sería invención. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, innovación, la semana pasada había quedado cerrado. ¿Qué era innovación? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que pueda definirme lo que la semana pasada habíamos hablado? Profe, la semana pasada habíamos dicho que innovación era, por ejemplo, al mismo producto agregarle una nueva funcionalidad, ¿no? Claro. Y cuando hablábamos de innovación decíamos que no era una modificación, como lo que habíamos visto sobre la ampliación y reducción, porque la innovación era cambiarle algo de su estructura. ¿Se acuerdan hasta ahí?
¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Para que yo siga, necesito que ustedes me digan sí o no. Si no, no vamos a poder continuar. Toda innovación lo que tenía que generar era un bienestar para la mayoría de las personas, o sea, un bienestar para la mayor cantidad de población, ¿sí? Una vez que se creaba un producto y se evaluaba, ¿se acuerdan que les hablé en clases anteriores sobre lo que era el ciclo de Deming? Y les expliqué que uno evaluaba que lo que había creado había sido creado con una necesidad y apuntando hacia un punto, y si eso había cumplido con el objetivo para que la población se vea beneficiada, estaríamos cumpliendo con el producto que hicimos, ¿sí? Esa sería la evaluación de una tecnología. Si la evaluación es positiva, no se necesita innovar. Ahora, si la evaluación no es positiva y la población continúa teniendo determinadas necesidades o necesito modificar una tecnología porque hasta hoy me servía y ahora necesito que tenga algo más para que continúe sirviéndole a la mayor parte de la población. Entonces, modificando su estructura, su eje, esa tecnología, lo que estoy haciendo es una innovación. Ahí habíamos quedado la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí. después yo les pedí que si ustedes podían, definieran para tener concretamente una definición propia, cada uno, qué era lo que pensaba sobre qué era innovación y lo que era invención, para que pudiéramos diferenciarlo, que hoy vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, hasta la semana pasada nosotros habíamos dado diferentes ejemplos y también habíamos hablado que las ideas innovadoras eran todas aquellas ideas que se podían innovar, se podían cambiar y lograban beneficios en la población con su uso, generando un rédito económico porque se comercializaban, pero para comercializarse deberían previamente patentarse. ¿Se acuerdan? Hasta ahí lo dijimos la semana anterior. Pero esta innovación lo que me muestra es que cumple con las necesidades de una población, o sea, va a cubrir las necesidades de la población ahora, a futuro, y en su totalidad o la mayor cantidad de gente posible se va a ver beneficiada. Ese es uno de los puntos, una de las características de lo que es innovación. ¿Hasta acá bien? Sí, profe. Si nosotros tenemos que definir entonces qué es invención, es inventar algo. El inventar algo, ¿ustedes cuándo inventan algo? Cuando quieren decir algo gracioso y se les ocurre algo, es para el momento. Cuando necesitamos resolver algo, no sé, fueron a comprar y van con una bolsa y la bolsa se les rompió una manija. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Eso es una invención, una idea propia que se genera en un momento, pero que solo va a servir para ese momento y a una parte determinada de personas, a una parte social específica, no a la totalidad de la gente. ¿Se entiende cuál sería la diferencia entre lo que es invención y lo que es innovación? Sí, profe. La invención serían como ideas sueltas, ¿sí? Y esas ideas sueltas no generan un valor, porque para que algo tenga un valor, o sea, para que algo se pueda comercializar y otras personas lo necesiten, tiene que haber sido creado una estructura y haberse modificado, haberse innovado esa estructura. No que yo estoy usando, por ejemplo, un lápiz para escribir y necesito borrar y no tiene goma. Entonces ahí le quiero agregar al lápiz un lápiz con goma, entonces no me tengo que levantar cada vez que quiero borrar algo o buscar la goma. Ya lo tengo en el mismo elemento. Eso sería una innovación de la estructura del lápiz, ¿sí? Ahora, si yo digo, necesito borrar y el lápiz no tiene goma, en el mismo momento en el que lo estoy necesitando, me levanto y agarro la goma y borro, ¿sí? Ese me levanto, agarro la goma y borro es una invención. Estoy pensando en el momento una solución rápida para mi necesidad. En cambio, cuando originalmente pensé en el proceso de tener un lápiz, agregarle la goma, lo primero que tuve que hacer es pensar que me sería más útil a la gente utilizar un lápiz que tenga goma y tratar de escribir y borrar en el mismo momento, ¿sí? Sin demasiadas necesidades. Entonces ahí lo que hice fue modificar la estructura del lápiz, ¿sí?
Entonces, ¿y una invención puede terminar en una innovación? Podría terminar en una innovación si si esa invención, esa idea que se generó en un momento, perdura en el tiempo y logro que muchas personas tengan la misma necesidad. O sea, un ejemplo podría ser lo del lápiz con la goma. Por ejemplo. Ok. Si yo, ¿cuál sería la diferencia concreta entre innovación e invención? El proceso tecnológico que tenemos, ¿sí? Para que yo pueda realizar una invención, tiene que haber partido una tecnología desde un proceso tecnológico. ¿Se acuerdan lo que era un proceso tecnológico o una tecnología? Era algo que satisfacía a la población. Fue lo primero que vimos. ¿Lo recuerdan eso? Sí, profe. Y que debía satisfacer a la mayoría o a toda la población. Que siempre dábamos los mismos ejemplos que en la actualidad, el tema de la vacuna para el coronavirus. Ahora, si yo hoy tengo una necesidad y se me ocurre una idea de cómo solucionarlo, lo soluciono hoy y para mi necesidad. En cambio, en la invención, yo ya tengo un proceso tecnológico realizado sobre una estructura, sobre una tecnología, y lo que hago es modificarle algo de su estructura para generar más beneficios todavía a la población. ¿Se entiende de este modo o no? Sí, profe. ¿Seguro? Porque yo sigo viendo caras que o se están durmiendo o... Profe, Sí. o sea que la innovación es modificar un producto que ya está hecho y la invención es inventar algo en el momento, algo para arreglar un objeto, supongámoslo así, en el momento. Exactamente. Si nosotros tuviéramos que partir, o decir qué es qué beneficios nos puede dar una innovación, una modificación de un producto sostenido en el tiempo y pensando en la mayoría de la población, es que nos va a brindar determinadas oportunidades y nos va a solucionar problemas, porque para eso fue creado, y a su vez va a llegar a la mayor cantidad de población posible esa necesidad, ese producto creado. ¿Sí? Además, lo que hace es que con un mismo, tal vez, con un mismo presupuesto, digamos, económico, con una misma idea con la que fue generado a través de un proceso tecnológico, una tecnología, cambiándole algo, logremos satisfacer a mayor cantidad de gente. ¿Sí? O sea, partimos de un producto que ya tenemos hecho, lo modificamos, como puede ser el lápiz, que yo tengo un lápiz y pienso, si la gente tendría una goma en el lápiz, le sería mucho más fácil escribir y borrar, ¿no? Entonces, el lápiz... Sí. Perdón. ¿La innovación sí o sí tiene que partir de una tecnología que ya existe o puede inventarse una? No, es de una tecnología que ya existe porque ya partiste de un proceso tecnológico, por lo tanto, la tecnología ya existe. Esa es la gran diferencia. Que la innovación parte de un proceso tecnológico y de una tecnología, y la invención es algo que se inventa en el momento para resolver una cuestión que tengamos. Puedo decir, profe, que entonces inventar es todo el proceso tecnológico ese que veníamos viendo, lo seguimos modificando y demás, y ahí, de eso que usted dice que parte, al generarle todos los cambios y todas las mejoras que le podemos hacer, terminamos en una innovación. ¿Eso es posible así? Sí, si vos partís miren, vamos a dar un ejemplo concreto ahora. Nosotros estamos conectándonos hoy por Meet, ¿sí? Nuestra necesidad cuando empezamos con la virtualidad era buscar plataformas para poder comunicarnos y para poder tener clases, ¿sí? Había plataformas más básicas, de hecho Meet era una plataforma básica, y se fue modificando, la estructura era Meet,
¿sí? O sea, el proceso tecnológico era que Google había creado una plataforma para poder comunicarnos dentro de su propia, digamos, especie, que era la página google.com. Creó Meet. Entonces, nosotros nos conectábamos. Cuando uno se conectaba al principio, que no estoy hablando de justamente un año de pandemia, sino hace tiempo, porque los meetings se hacen hace varios años en las empresas, ¿sí? Estas reuniones virtuales. Entonces, cuando se empezaron a tener mayor auge, mayor necesidad de poder reunirse en forma virtual, Google lo que hizo fue modificar la plataforma haciendo que sea gratuita, pero con mayor cantidad de personas incluidas, ¿sí? Porque en un primer momento la cantidad de personas que podían conectarse eran, por ejemplo, 10. Hoy nosotros podemos llegar a tener 200 personas en una misma charla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hizo Google sobre el proceso tecnológico, que era esta forma de comunicarnos, esta plataforma, fue agregarle capacidad. Ese agregarle capacidad beneficiaba a muchísima gente porque se quería conectar y podía hacerlo de manera mucho más fácil, y a su vez lo que estaba haciendo era modificar la estructura de esta plataforma. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Ahora, que ustedes no me escuchaban correctamente y dijimos, bueno, apagamos la cámara para que se escuche mejor, ¿sí? Ese, bueno, apagamos la cámara para que se escuche mejor, es una invención sobre el producto que yo ya tenía, porque lo estoy modificando por este momento nada más. Pero no siempre me voy a conectar sin cámara, porque mi necesidad concreta es conectarme con cámara y con sonido, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, otra invención, por ejemplo, hablando así de Meet y de la tecnología, puede ser que, no sé, por ejemplo, se me rompe la computadora ahora, justo ahora, y yo lo que atino a hacer es agarrar el celular para volver a conectarme. ¿Eso podría ser una innovación? Invención, perdón. Sí, eso es una invención, pero no es una innovación. ¿Por qué no sería una innovación? Porque ya lo tenemos. Los dos productos ya los tenés, las dos tecnologías ya las tenés, y además de ya tenerlas, vos en realidad cuando te vuelva a funcionar mejor, o con qué sé yo, cuando tengamos mejor conectividad o lo que fuera, podemos volver al punto de partida, ¿no? Que era utilizar, por ejemplo, la computadora, que es otra estructura, pero es lo que veníamos utilizando. Entonces, no es que cambiamos de tecnología porque nos es mejor el celular, sino que cambiamos de tecnología porque fue una invención, fue una idea rápida que se nos ocurrió para poder solucionar una problemática que teníamos, ¿sí? Esa problemática que teníamos es algo que solo va a satisfacerte a vos porque vos tenés esa necesidad de conectarte en ese momento. Vos y el resto de tus compañeros conmigo. Pero si otras personas no tienen esa necesidad, esto, la verdad, no les importa, no tiene relevancia. ¿Sí? Entonces está el invento con el proceso tecnológico, análisis, procesos y todo lo demás, y también está el invento salvavidas de urgencia. Es que todo invento es algo para el momento. El invento se puede convertir en una innovación cuando yo lo paso por un proceso tecnológico y ese invento se termina patentando, que es lo que definimos la semana pasada como innovación. Generamos claro, ahí se harían las etapas que habíamos visto. Claro. A partir de la invención, digamos. A partir de la invención, a partir de que uno modifica una tecnología para generar más satisfacción en la población o llegar a más personas, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que hablamos hasta de cambiar la calidad de vida cuando hablábamos del uso de un celular? Que hablamos la semana pasada. Bueno, a eso nos referíamos. Mi pregunta de examen en esto, chicos, para que no se maten la cabeza, va a ser: ¿cuál es la diferencia entre innovación e invención, concretamente? ¿Y ustedes qué me van a responder? Para la innovación se parte de un desarrollo o un proceso tecnológico
generando un valor, no es creativo porque no es una idea instantánea, ¿sí? Y satisface a toda o la mayoría de la población. En cambio, la invención son ideas sueltas que no generan un valor y solo podríamos darle cierto valor si le decimos a otra persona, no, mira, a mí se me ocurrió hacer esto, hace esto que te va a funcionar. Por ejemplo, como este ejemplo que vimos hoy, de decir, bueno, si no te escuchan bien, podés apagar la cámara y fíjate que te van a escuchar mejor. O una recomendación por ahí sería. Eso es lo máximo que podemos hacer con una invención. Pero si algo no está patentado y algo no está o sea, no se partió de un desarrollo tecnológico, de un proceso, nunca va a ser una innovación. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sabiendo entonces lo que es innovación, ¿sí? Tenemos ciertas formas, o sea, lo podemos diferenciar a la innovación. Hay diferentes modelos de innovación. ¿Se acuerdan algo o pudieron ver algo de lo que les subí ayer para contarme de qué se tratan las diferentes formas de innovación? Yo no lo vi, profe. La verdad que estoy a full con el parcial del jueves. Bueno, entonces se los voy a decir yo, pero después por favor lo vean porque de ahí les voy a tomar. Lo del Power. Tienen 2 archivos PDF Sí, y un videíto chiquito de sí. 8 minutos. Bueno, eso tenían Sí, que yo ver. lo vi el video y los Power los leí nada más. Bueno, la innovación tiene que tener 3 características, chicos. Tiene que ser algo que sea específico para el humano, para la población, que lo necesite una población. La necesidad es lo que va a generar que yo cambie un producto ya hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la necesidad de ahora que estamos en pandemia y necesitamos protegernos utilizando tapabocas o barbijos, ¿sí? ¿Cuántas personas, instituciones, organismos, empresas se dedicaron en el último año a la comercialización de barbijos, desde diferentes tipos, desde un tapaboca que confeccionaba una persona en su casa porque se quedó sin trabajo, hasta el barbijo N95 producido en Estados Unidos por 3M o el barbijo producido en el CONICET en nuestro país? ¿Sí? La necesidad es el barbijo y ya estaba creado, porque todas las personas que son inmunosuprimidas o inmunodeprimidas ya usaban un barbijo para circular por la calle, han visto en alguna oportunidad eso. Y también todas las personas que trabajamos en quirófanos, farmacias y demás, donde tenemos que proteger al extremo la contaminación, también utilizábamos barbijos. La diferencia es que se fueron creando diferentes modificaciones en los barbijos, de hecho hasta se llegó a llamar tapaboca, cuando la población necesitaba protegerse, por ejemplo, por este virus. ¿A quién llega la modificación de esa tecnología, la innovación de ese barbijo? ¿A quién llega? A toda la población, porque hoy lo usamos toda la población. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Entonces, esa innovación de barbijos, o sea, la necesidad de usar barbijos, genera algo que se llama deseabilidad. Se desea, se necesita, ¿sí? Entonces, esa deseabilidad es lo que la población le está exigiendo, digamos, a las tecnologías que ya teníamos, a este barbijo, para satisfacer sus necesidades. Hasta hace un año atrás solamente usábamos barbijos una X cantidad de población y solamente porque trabajábamos en determinado lugar. A partir de marzo del año pasado y con esta pandemia, todo el mundo debió usar barbijo. Entonces la necesidad, la deseabilidad de la población aumentó, ¿sí? Y aumentaron las exigencias también, porque algunas personas debimos usar, por ejemplo, quienes estamos en contacto con pacientes COVID positivos, necesitamos usar 2 barbijos. Uno que sea un barbijo específico, que selle perfectamente nuestra nariz y boca, como son los N95, y a su vez un barbijo descartable tricapa encima.
Entonces ahí ya tenemos dos necesidades, pero esas dos necesidades son solamente las personas que estamos expuestas. El ciudadano común que deambula por la calle con que tenga un tapaboca, un barbijo o lo que sea parecido que cumpla con esa función, será suficiente, ¿sí? Pero la deseabilidad, la necesidad está en toda la población. Por eso la utilización del barbijo y las modificaciones que se le hicieron a la estructura del barbijo en sí son llamadas innovaciones tecnológicas, porque se modificaron los barbijos que se usaban hasta el momento. ¿Hasta ahí entendido esa comparación? Sí. ¿Y a qué llamamos deseabilidad respecto a la innovación? Ahora, la innovación también debe ser viable. ¿Viable qué quiere decir? Que todo el mundo pueda acceder, que se pueda comercializar, que se pueda comprar, que pueda estar al alcance de todos. En el caso del barbijo, ¿consideran que está al alcance de todos? Sí. Sí, porque no solamente puede ser un barbijo que compremos, sino podemos agarrar, no sé, un pañuelo y generar un barbijo o lo que fuera para poder generar esa estructura, esa tecnología que necesitamos. Y a su vez, toda innovación tiene que ser factible. ¿Factible qué quiere decir? Que hay una tecnología detrás, que hay un proceso tecnológico detrás que fue creado para satisfacer esta necesidad. ¿Sí? Entonces, si hablamos de cuáles son las características de una innovación, tiene tres características: la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad. Y les expliqué antes qué quiere decir cada una de ellas. ¿Profe, lo repite? Sí, que repito, ¿cuáles son las características de la innovación? Que así va a ser la pregunta de examen. Deseabilidad, viabilidad y factibilidad. O sea, que sea necesario por la población, que se pueda adquirir fácilmente y que tenga una tecnología y un desarrollo tecnológico previo. Así como sabemos cuáles son las características de la innovación, también sabemos que existen 5 tipos o 5 formas de innovación. La primera es la innovación organizacional. Organizacional quiere decir que tiene que ver respecto, por ejemplo, a los cambios que se puedan hacer en una estructura, en planificaciones, en distribución. Esto generalmente se asocia a estructuras laborales, por ejemplo. O nosotros que estamos en hospital, ¿no? Una innovación organizacional fue sobre las planificaciones y distribución del personal. El año pasado, cuando nos tapó el agua, digamos, con el tema de la pandemia, toda la gente que iba a trabajar todos los días, a excepción de los jefes de cada área, hubo que reubicarlas y hubo que planificarlas distribuyendo estratégicamente la cantidad de personal de manera tal de que si una persona de ellas se contagiaba, no contagiara al resto y tuviéramos un desabastecimiento de personal en los hospitales. Entonces esa forma de cambio organizacional, se cambió la estructura de la organización de ese hospital. Entonces lo que hizo fue una innovación organizacional. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Sí, Bien. También existen innovaciones que tienen que ver con los modelos comerciales o modelos de negocios. En realidad, esto tiene que ver con los diferentes tipos de comercialización. Nosotros los diferentes tipos de comercialización los vamos a ver cuando veamos muy próximamente cómo se adquieren las tecnologías. Por ejemplo, en un hospital quiere comprar un tomógrafo. Entonces, para comprar ese tomógrafo, yo hasta el momento tenía la posibilidad de comprarlo con el presupuesto que el Estado, el Ministerio de Salud le brinda al hospital, o podía comprarlo como a un crédito y pagarlo sistemáticamente. Hoy la posibilidad de comprar tecnologías cambió. Se cambió el eje, se cambió la estructura de la negociación. Entonces, por ejemplo, el ministerio da una X cantidad de dinero que los hospitales tienen y pueden darlo en adelanto para la compra de tecnologías. Entonces ahí lo que se innovó es la forma de adquirirlas, la forma de comprarlas, la negociación. ¿Se entiende hasta acá? sí. Sí, profe.
Bueno, después existen otras innovaciones que tienen la forma de los procesos. Y esto es lo más concreto que podemos hablar porque dijimos que toda innovación partía de un proceso de desarrollo tecnológico. La innovación va a ser sobre un proceso tecnológico, por lo tanto, va a haber tantas innovaciones como procesos tecnológicos haya. O sea, si yo tengo 100 tecnologías, puedo hacer 100 innovaciones. ¿Se entiende? Porque voy a hacer siempre sobre cada proceso tecnológico, sobre cada desarrollo tecnológico puedo generar una innovación. No es que tengo 100 tecnologías y puedo hacer 200 innovaciones, ¿sí? Que acá vale la aclaración. Yo tengo una tecnología y puedo modificarle 5 cosas haciendo 5 innovaciones, pero siempre esa innovación va a ser sobre la misma tecnología. Entonces, puedo hacer muchas modificaciones, pero la innovación va a ser una porque va a partir de un proceso. ¿Se entiende? De una tecnología. Sí, pero... Bueno, existe también otra forma de verificar lo que es la innovación, que se trata sobre la comunicación. Entonces, hay innovación en la comunicación. ¿Qué ejemplo podemos dar? Yo se los di hace un rato. ¿Qué ejemplo ustedes pueden dar de una modificación estructural, de una innovación en cuanto a la comunicación? Meet, Zoom, todo lo que tengamos, ¿sí? Los chats, por ejemplo, el lenguaje de señas es una innovación del lenguaje de nuestro país, por ejemplo. El lenguaje de nuestro país es una estructura ya formada que necesitábamos la población para poder comunicarnos, pero a su vez, introducir el lenguaje de señas es modificarlo para llegar a una población X, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo que el braille. Exacto, lo mismo. Por ejemplo, existe también otra forma de innovación que es la innovación de servicios. Y hace un ratito ustedes me hablaron, por ejemplo, de los pedidos ya, deliveries y demás. Esa es una innovación en servicios. Por ejemplo, uno antes podía comprar pidiendo por teléfono una pizza y hoy puede no solo pedirla por teléfono, que es la modalidad, sino que a su vez puede utilizar aplicaciones, ¿sí? Métodos que puedan ser por escanear códigos QR, por teléfono, por WhatsApp, ¿sí? Tenemos una infinidad de formas de seguir solicitando una estructura para satisfacer la necesidad. ¿Se entiende lo que es una innovación de forma de seguro, o sea, de servicios? Sí. Bien. Cuando se generan las innovaciones, o sea, cuando se generan los cambios en las estructuras de tecnologías que ya teníamos, se generan partiendo de ciertos beneficios que le van a dar a la sociedad. Es decir, si yo ya tenía una tecnología X, por ejemplo, tengo una computadora que se conecta a Internet, ¿sí? Pero a su vez necesito que esa computadora sea mucho más rápida. Entonces, a la misma computadora yo lo que le voy a agregar es la posibilidad de tener mayor velocidad. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo crecer la tecnología que yo ya tenía. O sea, esta innovación, al cambiarle la estructura a la computadora que tengo y hacer que sea más veloz, lo que estoy haciendo es darle crecimiento a mi tecnología básica, que era la computadora. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Si al momento en el que uno, por ejemplo, está usando la computadora y le estoy agregando, por ejemplo, capacidad en gigas para que sea más veloz, y tengo una promoción del, no sé, del sistema de la empresa que contrato de internet, que me dice, por 2 gigas pagás 100 pesos, por 5 gigas pagás 100 pesos. Lo que estoy haciendo es bajar los costos de la necesidad, ¿sí? O sea, adquirir lo mismo, o tal vez un poco más, como en este caso, pero a un menor costo. Entonces, otra cosa que es beneficiosa para la sociedad en cuanto a la innovación es que me puede dar el crecimiento en cuanto a que puedo tener la misma computadora aumentando la capacidad de gigas, y por otro lado, al aumentar la capacidad de gigas, tal vez tenga ciertas bonificaciones, por lo tanto, tengo menor costo en lo que estoy pagando, ¿sí? Porque tengo mayor beneficio.
al tener un crecimiento en esta tecnología y al tener un menor costo, más gente, más población va a poder acceder a ella, va a poder acceder a esta computadora con esta tecnología y con estas características para poder comunicarse con el mundo, por ejemplo. ¿Se entiende dónde está, cómo actúa la innovación? ¿Por qué hablamos de crecimiento? ¿Por qué hablamos de costos? ¿Por qué hablamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible? Sí, profe. Y siempre me contesta, miren, siempre me contesta viudes. Estaría bueno que conteste el resto en algún momento, porque si no, para mí, solo la que entendió fue ella. Profe, Sí. a mí me pasa que digo sí, pero tengo el micrófono desactivado, entonces hablo sola. No, y la otra es que pueden decirme sí, no entender un pomo, terminamos la clase y dijo, ¿qué dijo Grenzi? Que no entendí nada. No, estoy entendiendo, profe. Puede ser eso también, ¿eh? Todo es posible, porque es, como yo les dije al principio de las clases, esta es una materia bastante difícil de comprender. Les podría decir que es más difícil que anatomía, porque uno estudia anatomía con la visión de algo concreto, la ubicación, las relaciones de músculos, huesos, nervios, lo que fuera, ¿no? Pero cuando tiene que estudiar esto, tiene que aprender a pensar de manera diferente, ¿sí? Ustedes ya conocen un teléfono, las tecnologías ya las conocen, las necesidades que cada uno tiene ya las conocen, lo que es la población ya lo conocen, lo que le falta ahora es tratar de relacionar todo esto, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero es la parte más complicada. No Por sabía eso. si contestar ahora. No, profe, ¿Cómo no? Yo digo, no sabía si contestar. Le hago una pregunta. Esto me hace pensar a que todo lo de 2020 que nos trajo la pandemia y todos los... mucha gente decía, reinventate, porque si no, bueno, se te van a comer los piojos. ¿Estuvieron mal en decir reinventate? ¿Se tendrían que haber reinnovado? Tal cual, tal cual. Ustedes se imaginen, miren, nosotros en 2 clases más o menos vamos a estar terminando con todo este aburrimiento de conceptos y de todo, y nos vamos a enfocar mucho más a lo que es el quirófano, porque yo trato de relacionarles todo esto con lo que es la vida diaria de un quirófano, ¿sí? Que más allá de todo estoy viendo de qué manera lo voy a hacer, porque el año pasado me quedé sin capacidad, por ejemplo, en Gmail, cuando le subía los videos, ¿sí? Y tuvimos que terminar subiendo ciertos videos por WhatsApp porque uno, o sea, no tengo otra forma de mostrarles cosas que no sean el grabarles en vivo para que ustedes los vean de manera virtual, porque no están yendo a un hospital. Entonces, bueno, cuando uno trata de ver todo eso, hoy nosotros que tenemos reuniones en los hospitales se generaron lo que se llama comité de crisis, por ejemplo, y eso fue lo más básico que se creó desde el año pasado a ahora. Y se crearon en este momento de pandemia. Yo recuerdo haberlos visto, haber hecho comité de crisis en el año 2009 con gripe A. Del año 2009 hasta el año pasado, nunca más se reunieron los comités de crisis, porque no hubo necesidad, o sea, porque todas las enfermedades, situaciones de salud de la población y demás, no lo ameritaban, no era necesario. Ahora que los comités de crisis funcionan, vinieron para quedarse. Entonces ya el año pasado los comités de crisis eran el director, los jefes de cada servicio, el infectólogo, porque lo ameritaba la situación que teníamos, y el director administrativo, que era quien ponía la plata, por ejemplo, quien destinaba el dinero para determinadas cosas de la salud. Hoy los comités de crisis fueron evolucionando durante todo el año y hoy los comités de crisis los integramos todos los jefes de cada servicio. No importa si no sos infectólogo, pero cada servicio tuvo que modificar su estructura, tanto sea organizacional, como les conté recién, como concretamente de servicios, o sea, cómo vamos a atender a los pacientes, porque las características de los pacientes han cambiado, ¿sí? Imaginen que yo trabajo en una maternidad y desde el año pasado a este año, lo que más cambió fue que el año pasado, en abril, nos dijeron, este virus no ataca a las embarazadas y a los bebés. Hoy tenemos una terapia intensiva con 15 pacientes embarazadas de 25 a 30 semanas, todas respiradas. ¿Cambió o no cambió? O sea, nuestro paradigma cambió, nuestra necesidad cambió
y los comités de crisis se tienen que reunir y se ampliaron, gracias a Dios, para quedarse, ¿sí? Porque por más de que este virus se termine en algún momento, esta necesidad del comité de crisis se notó que era muy necesaria para que a lo largo del tiempo se pueda sostener y se puedan generar diferentes decisiones a nivel hospitalario. Entonces, esa idea de crear esas reuniones multidisciplinarias fueron ideas, fueron invenciones, ¿sí? Un invento en ese momento, que tal vez a lo largo de los años se termine convirtiendo en una innovación, cuando se diga que en la estructura de cada hospital tiene que haber un comité de crisis. Pero en el mientras tanto va a seguir siendo un invento, una invención, porque solo va a cumplir la cobertura de las necesidades para determinado momento y en determinada población, que es el hospital. ¿Se entiende? Entonces sí hubo que inventarse y reinventarse sistemáticamente, ¿sí? El tema de, por ejemplo, de vacunas, que siempre hablamos, yo le digo, pensemos en otras cosas, pero es muy fácil porque está habitualmente en boca de todos. El tema de la vacunación, que se decía si una dosis sí, si una dosis no, si una vacuna sí, si otra vacuna no, todo eso tiene que ver con la invención, ¿sí? Porque la vacuna en sí ya fue una innovación desde el momento en el que se creó. Y se modificó hasta llegar a una dosis o 2 dosis, dependiendo de qué conformación, de qué estructura de vacuna. Ahora, cuando el Estado de un país decide si da una dosis o 2 dosis o con qué lapso de tiempo en el medio y demás, lo que está haciendo es una invención. Está generando una idea para satisfacer a la población en ese momento y por una causa, pero en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso hoy podemos decir, le damos una dosis de Sputnik V a la población que tiene más de 60 años y le damos 2 dosis a la población que tiene más de 80 años, ¿sí? Pero en el medio, este virus tan generoso va modificándose y va replicándose y ataca a muchas más personas, y hoy la edad promedio en la que ataca a personas y genera muerte es entre los 9 y 40 años. Entonces, a toda esa población que yo vacuné con 1 y 2 dosis, hoy no está en el ojo de la tormenta. Hoy tengo en el ojo de la tormenta a la gente de menor edad. Entonces, fíjense que a partir de ayer se abrieron las vacunaciones a personas menores de 60 años. Entonces, todo esto es ir inventando, ir pensando de qué manera voy a resolver lo que me está pasando en este momento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso sería concretamente la innovación y concretamente la invención y las relaciones con la vida diaria, por así llamarlo, y demás. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el método para innovar? O sea, ¿cuál sería la secuencia de decir, para innovar tengo que hacer esto, esto y esto? ¿Vieron como cuando hablamos de que era un proceso tecnológico y hablábamos que tenía que estar compuesto por la ciencia, por la técnica, hasta llegar a la tecnología? Bueno, un método de innovación, ¿desde dónde debería partir? ¿Qué tiene que generar? ¿Y hacia dónde tendría que ir? ¿Qué les parece a ustedes? Desde una necesidad puede ser que parta. Encontrar un problema o partir de una necesidad, y después, ¿qué hacemos? Que eso genere deseabilidad en la población. Piensen algo. Si estamos hablando de innovar, estamos hablando de que ya sabíamos cuál era la necesidad y que ya teníamos una tecnología creada para esa necesidad. Entonces ahora el método de innovar debería ser encontrar la problemática o el problema que tenemos ahora, generar ideas para modificar la tecnología que ya tengo, que necesitaba, y a su vez, si la modifico, tratar de poder comercializarla teniendo un rédito económico. ¿Sí? Entonces, volviendo. El método para innovar constaría de 3 partes. Encontrar el problema, generar ideas, ¿sí?, para modificar la tecnología que ya tenía, y generar además, a través de esa modificación, un rédito económico.
Un ejemplo de esto, ¿qué podría ser? ¿Puede repetir la última parte, así la copio, profe? Sí, encontrar un problema, generar ideas para hacer la innovación, para modificar la tecnología que ya teníamos y tratar de generar un rédito económico, o sea, que se pueda comercializar lo que creamos. Este es el ejemplo nato del barbijo. Lo que les expliqué del barbijo es lo mismo. Ya teníamos el barbijo, encontramos nuestra problemática en que toda la población la necesitaba y lo tenía que utilizar sí o sí, y que algunos necesitaban usar dos y de diferentes tipos. Se generó la innovación, generando barbijos tricapa, tapabocas y diferentes tipos de modificaciones que se le hicieron al barbijo en sí original. Y después se lo empezó a comercializar por todos lados, por lo tanto, toda la población empezó a adquirirlo. Entonces ahí tenemos el rédito económico, la parte comercial. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Bien. Y por último, tenemos que ver qué es la importancia de innovar. ¿Por qué es importante modificar tecnologías que yo ya tenía? Porque me doy cuenta que la población, o sea, la gente, la estructura de un país en cuanto a las personas, evoluciona y evoluciona con el desarrollo tecnológico. Si nosotros vamos a nuestros problemas de comunicación de hace 20 años atrás, por ejemplo, teníamos un tipo de teléfono celular y en todas las casas había teléfono de línea. A medida que fuimos evolucionando como población, nos dimos cuenta que la gente estaba más fuera de su casa que adentro de su casa. Entonces, como estaba más fuera de su casa que adentro, se empezaron a crear mayor cantidad de tecnologías referidas a la comunicación. Y ahí apareció el teléfono celular, las tablets, las radiollamadas o lo que fuera, ¿sí? Entonces ahí empezamos a generar más importancia en la innovación porque el desarrollo humano y el desarrollo tecnológico de las tecnologías que teníamos fue evolucionando. A su vez, cuando uno modificaba tecnologías que eran beneficiosas para la población, iba brindándole oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil adquirir un teléfono celular, pero hace 20 años atrás no todo el mundo tenía la posibilidad, no solo económica, sino que uno tenía que tener una identidad en cuanto al teléfono y determinadas cosas, determinados requerimientos que se necesitaban. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Y como último, tenemos que notar que para la innovación es necesario poder detallar o poder concretar que hay una mejora en la estructura, una mejora en la tecnología básica. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Sí, perfecto. Entonces, si nosotros tuviésemos que decir, la innovación de una tecnología es importante por, ¿ustedes qué me dirían? Por la evolución de la población. ¿Y no creen también que así como la población va necesitando otras cosas, también vamos evolucionando como personas y adquiriendo otras necesidades o desviando nuestra necesidad original? Sí. Bueno, entonces eso también es importante en la innovación. Entonces, Y también se aportan comodidades. También. O sea que es importante también por la evolución de la población y como uno, como persona. Tal cual. Es importante saber las necesidades individuales y las necesidades poblacionales. Y si yo ahora les hago la pregunta al revés, si les digo a ustedes, si ustedes tienen una necesidad en este momento, en el aquí y ahora, de resolver algo, ¿qué hacen? ¿Inventan algo o cambian algo? Invento algo. ¿Y qué estoy haciendo Invento entonces? algo. Una Una invención. invención. Ahora, si yo les digo a ustedes, no sé, me compré una casa y la estoy amoblando y quiero cambiar el lugar que tenía una mesa que era cuadrada y quiero poner una mesa, quiero hacerla redonda y ponerle 5 patas. Esa mesa la voy a usar por un tiempo, ¿verdad?
Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Innovando o inventando. Innovando. Bueno, ese es el concepto concreto que nos tiene que quedar, ¿sí? Y de esta manera tenemos que poder dar ejemplos de esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. No, profe, una pregunta. Diga. O sea, si tengo que responder, ¿por qué es importante innovar? No. Yo no pregunté nunca por qué era importante innovar. Yo pregunté cuál era la importancia de la innovación, que no es lo mismo. Okay. ¿Por qué no es lo mismo? Porque yo con esa pregunta estoy diciendo, ¿por qué es importante cambiar la estructura de una tecnología? ¿Sí? Eso quiere decir por qué es importante la innovación o qué es importante de innovar. ¿Hasta acá Gracias. bien? De nada. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, profe, le hago una pregunta. Ah, Puede ser. Así como nos dice cuando nos explica el tema, dice estas preguntas de examen. sí. ¿Nos puede dar algún cuestionario como para ir preparándolo todo el material para estudiar bien? Las preguntas que se nos hayan quedado colgadas y demás. Sí, puede ser. No hay ningún problema por eso. Después se los paso. Gracias. ¿Ustedes están viendo en la pantalla tecnologías biomédicas? Está empezando a aparecer. Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Bueno, estos dos archivos son dos archivos, uno es de tecnologías biomédicas y concretamente necesito que esto solo lo lean, ¿sí? No que hagan nada, ¿sí? Concretamente dice, ¿cuáles son las tecnologías biomédicas? ¿Dónde se usan y para qué sirven? Esas tres preguntas son las que tendríamos que tener en claro sobre este tema. Puede ser que lean estas, creo que son 8 o 9 páginas, ¿sí? Que la lean y puedan anotar cuáles son las cosas que no entienden o que les hacen ruido al respecto. Puede ser de este archivo que yo ya les había compartido ayer. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, este era uno de los archivos y espérenme que a ver si tengo el otro para poder compartirles. Había, el otro de los archivos era un archivo de tecnologías sanitarias esenciales. Concretamente son ejemplos los que les puse en este archivo. A ver si lo puedo compartir también para que vean los que no lo... No puedo abrirlo. Bueno, en el Classroom se abre perfectamente porque yo ya lo probé. Vamos a ver si ahí está abriendo. Este archivo tiene que ver con qué son las tecnologías sanitarias a las que llamamos esenciales, ¿sí? Y esas no lo puedo abrir. No importa. Ustedes lo tienen en el Classroom a este archivo. Entonces, si existe la posibilidad, les quiero pedir si pueden leerlo para la próxima semana. ¿Puede ser? Profe. Sí, profe. Este solo leerlo y del otro, ¿qué dijo que quería que hiciéramos? De los dos. Que lo Son dijéramos. en total, serán... Entre los dos tendrán como mucho 20 hojas de PowerPoint. 9 hojas cada uno. Sí. 9 cosas cada uno. Lo que les pido es que ustedes traten de leerlo y lo que no entiendan, lo apunten así, me lo van explicando, me lo van diciendo la semana próxima. Yo la semana próxima, así como expliqué hoy lo que era innovación y las diferencias y los ejemplos, voy a explicar
estos dos archivos de lo que son las tecnologías y los que son los dispositivos. Pero nos tiene que quedar muy claro, porque a partir de eso vamos a empezar a ver adquisición de tecnologías en los hospitales. Entonces, necesitamos que esto nos quede claro. Por eso les pido que traten de leerlo, así cuando yo los explico surgen todas las dudas y las podemos aclarar en la clase. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, voy a abrir la cámara y lo que les voy a pedir es que acá terminamos nuestra clase de hoy, voy a nombrarlos a ustedes y como les dije,